Muchos de nosotros no somos conscientes de que bajo nuestros pies se extiende todo un universo fascinante. Los suelos que pisamos son mucho más que una parcela de tierra, y es que encierran una inmensa reserva de plantas, animales y microorganismos. De hecho, los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Para nuestros sistemas alimentarios es necesario tener suelos sanos porque en ellos se produce el 95% de nuestros alimentos. Pero algunas prácticas agrícolas, el uso de agroquímicos, el cambio climático o la contaminación, entre otros, amenazan su salud. Bienvenidos a Eco Latinoamérica con estos temas. Primera parada en Ecuador, lombrices para mejorar la calidad de los suelos. Preguntamos a científicos sobre el uso de los microorganismos para restaurar ecosistemas. Además, conoceremos el proyecto hidropónico de nuestro ecohéroe, cómo cultivar plantas sin suelo. Según cifras de la ONU, el 40% de los suelos del planeta ya están degradados. Esto significa que ya casi no pueden utilizarse para la agricultura. Los monocultivos, los abonos artificiales y los venenos los esterilizan y los secan. Las lombrices pueden recuperarlos, convierten el estiércol animal y los desechos orgánicos en el mejor abono orgánico del planeta. Hace 5.000 años la civilización sumeria ya lo sabía. Entonces establecían la calidad de los suelos en función de la cantidad de lombrices que hallaban al cavar un hoyo en la tierra. Hoy la lombricultura o crianza de lombrices toma un nuevo impulso para recobrar la vida de los suelos. Este acto, tan aparentemente insustancial, desencadena uno de los procesos ecológicos más importantes para el cuidado de la tierra. El estiércol de vaca es un biorresiduo de primera calidad que, junto con las lombrices, genera uno de los mejores abonos posibles, el humus. En este campus de la Universidad Central de Ecuador experimentan con biorresiduos y los usan como materia prima para una agricultura sostenible y libre de químicos. El artífice de la lombricultura en el país, Manuel Zuquilanda, se dedicó a investigar y a promover métodos alternativos a los agroquímicos. Observando cómo los biorresiduos aprovechan la fertilidad del suelo, usó el potencial de las lombrices para crear bioinsumos. Es decir, la lombricultura se puede definir como una biotecnología, ¿no es cierto?, orientada a descomponer la materia orgánica y a obtener el subproducto que vendría a ser el humus de lombriz, que no es otra cosa que las deyeciones de las lombrices. Entonces, ese es un producto muy rico en elementos nutrimentales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero también tiene una carga muy significativa de microorganismos benéficos. Entonces, imagínense usted, al poner este material en el suelo, nosotros vamos a potenciar la capacidad de producción de los cultivos, sean cultivos de ciclo corto, sean pastizales, sean frutales, etc. En su trayectoria como decano de la universidad, puso en marcha las primeras lombrigueras del campus empleando el estiércol del ganado. Allí las lombrices hacen su labor, comer y defecar. En el campus también se produce biol, otro tipo de bioinsumo a base de estiércol y levaduras que sirve como fertilizante para las plantas al igual que el humus de lombriz. Lo que observamos nosotros es cómo a través del sistema de ganadería nosotros obtenemos la materia prima que pasa a la lombricultura. También visitamos los invernaderos, que es de donde se extrae también materiales orgánicos que son otra fuente de materia prima para la producción del vermicompost. Se trata de una solución económica y ecológica para los medianos y pequeños agricultores que no pueden afrontar los elevados costes de los agroquímicos. Además, la lombricultura restaura la salud del suelo y las plantas. El abono de las lombrices las nutre de tal modo que las hace resistentes a insectos y enfermedades que sí atacan a los cultivos tratados con agroquímicos. Manuel Zuquilanda estima que en el país se producen alrededor de 407 toneladas métricas de humus de lombriz al mes. Muchos ciudadanos vuelven a tener sus huertos en casa. Allí reciclan los residuos orgánicos que acabarán alimentando a sus lombrices. El campo está viniendo a la ciudad porque hay muchos estudiosos que están vaticinando una crisis alimentaria. Entonces la gente se está preparando para aquello, haciendo alimentos en casa, alimentos de calidad, como había dicho,
¿no es cierto? Entonces, este rato, por ejemplo, en Guayaquil, en la periferia de Guayaquil, hay ya significativos espacios donde se está haciendo alimentos, se está haciendo hortalizas, pequeñas frutas. Mónica Solano capacita en lombricultura a quienes quieren crear sus propios huertos orgánicos. Comenzó hace 3 años cuando le regalaron un núcleo de lombrices. Desde entonces está convencida de que los cultivos sembrados con humus de lombriz californiana son la mejor opción para el medio ambiente. Desde hace 3 años he comenzado la Huerta de Moni, un proyecto que busca tener un número creciente de personas que tengan huerto urbano en sus casas, con la idea de comer mejor, más saludable, y cada mes doy aquí en mi finca un curso. Mónica recomienda adoptar el hábito del compostaje como primer paso antes de introducir las lombrices. Así aprovechan los residuos que generan en sus hogares de una manera sostenible. Un recipiente con tapa, ¿no? Para no lo que sea mejor para nuestra casa, que no nos huela basura, que no vengan las moscas. Entonces, un recipiente con tapa. Y ahí, cada día que usted va cocinando, va ahí poniendo todos los desechos vegetales. Miren aquí lo que yo he puesto. Tengo la cáscara de aguacate, la pepa, del verde, limones. Miren, se puede poner también lo de té. Es un modo también de evitar costos adicionales y así poder pasar a una de las fases más interesantes, la cría de lombrices. Uno sabe que cuando hay lombriz en la tierra, hay comida en la tierra. La lombriz no está nunca si esa tierra no sirve para nada. Una vez reproducidas, se colocan en cajones con el compost, los biorresiduos acumulados y comienza la magia de la naturaleza. Sí, porque ellas tienen que tener oxígeno, ¿no? Ella se come la comida, defeca, y ese es el humus. Ya les voy a enseñar el humus. El humus, amigos, es vitamina pura. Es como un shot de vitamina que le das a la planta. Una inyección de vida que se echa directamente a la tierra o en una mezcla líquida para restaurar la salud del suelo y las plantas. Por ejemplo, en mi casa hemos visto que el 70% de la basura aminoró cuando yo comencé a hacer compostaje sistemático. Lo vas a querer usar, significa que vas a tener más plantitas en tu casa, vas a apreciar más el huerto porque vas a tener tu propio humus. Ecuador produce más de 13.000 toneladas de basura al día, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos de 2021. Más de la mitad son residuos orgánicos, que podrían ser reutilizados en la lombricultura. La lombriz es un amigo del hombre, un amigo del agricultor, de la agricultura. Entonces, su trabajo que hace, ¿no es cierto?, contribuye a paliar este problema de la emisión de gases a la atmósfera. Procesar adecuadamente los residuos para, digamos, evitarnos a futuro el aumento de la temperatura y los problemas que ya estamos viendo que nos están pasando factura, como son las inundaciones por un lado, los deslaves por otro, las sequías por otro, es decir, una cuestión que puede desestabilizar a la sociedad mundial. El trabajo de estos animalitos que parecen insignificantes deben ser tomados muy en cuenta para tener una agricultura de calidad y un ambiente sano. La destrucción del suelo y el equilibrio ecológico pone en riesgo la seguridad alimentaria en muchos lugares. Recuperar técnicas orgánicas tradicionales frente a los químicos es una necesidad para salvar los suelos y con ellos la salud de nuestra tierra. Son diminutos pero ultrapoderosos porque equilibran el bioma de los ecosistemas terrestres. Cuantos más albergue un suelo, más fértil y productivo será. Les hablamos de los microbios, que según los científicos ayudan a restaurar la salud de los suelos. Son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas y un recurso muy importante para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas. Básicamente lo que estamos haciendo es destruir el suelo, que es un recurso no renovable. Cristina Cruz es especialista en las interacciones entre plantas, suelo y microbios. En los últimos 200 años hemos utilizado el suelo como un simple sustrato para el cultivo de plantas. Asumimos que los suelos permanecerán siempre sanos, pero los cultivos, el abuso de agroquímicos y el cambio climático los amenazan. Y esto impacta los cultivos que sirven para obtener alimentos, materias primas, ropa y material de construcción.
Los suelos almacenan dióxido de carbono y filtran el agua. Para restaurar su salud debemos contemplarlos como lo que son, ecosistemas repletos de vida oculta, todos dirigidos por microbios. Un suelo sano tendrá diversidad de microbios. Los más comunes son las bacterias y los hongos. Su tarea principal es transformar los nutrientes. Cada ciclo de nutrientes del planeta está impulsado en su mayoría por microbios. Jennifer Wood es especialista en ecología del suelo y estudia el impacto de los microbios sobre los ecosistemas. Ninguno de estos ciclos existe en un ente aislado, todos están interconectados. Uno es el ciclo del carbono. Plantas y animales están formados principalmente de carbono. Al morir, los microbios actúan en la putrefacción. Sin microbios no hay descomposición. El otro es el ciclo del nitrógeno, que conforma la mayor parte del aire que nos rodea, un nutriente que necesitan las plantas para crecer. Si no lo obtienen por sí mismas del aire, se asocian con microbios. Los microbios, en concreto los hongos, también intercambian otros nutrientes con las plantas. Tienen unas raíces muy finas llamadas hifas que se entrelazan con las raíces de las plantas. El hongo libera elementos del suelo como el fósforo al que las plantas de otro modo no tendrían acceso y lo intercambia por componentes como azúcares que la planta produce mediante la fotosíntesis. Existen indicios de que esta simbiosis aumenta la resistencia de la planta frente a sequías y enfermedades. En un suelo degradado, estos ciclos de nutrientes no funcionan tan bien como deberían. El cambio climático causa la degradación de los suelos. La falta de agua y el clima extremo los seca y erosiona. También la agricultura intensiva es responsable. Los pesticidas y herbicidas reducen la actividad de los microbios e incluso los mata. Cuanto más degradado está el suelo, más agroquímicos. Un círculo vicioso. Aunque los suelos del planeta son muy diversos, todos los terrenos agrícolas degradados tienen en común que son susceptibles a las enfermedades. Si se degradan, pierden la capacidad de almacenar y filtrar el agua y se erosionan con mayor facilidad. Eso reduce los microbios beneficiosos, perjudicando el buen crecimiento de las plantas. Las especies de los suelos y su salud son la base de todos los ecosistemas, de los naturales y de los de creación humana. Si la base falla, todo se derrumba. En la siembra directa, el suelo permanece inalterado y así los microbios pueden proliferar. En concreto, las hifas de los hongos, tan importantes para la estructura del suelo. En 1 gramo de suelo pueden sumar 1 kilómetro. También ayudan los cultivos de cobertura, plantaciones de vegetales que preservan las propiedades del suelo y abastecen de carbono a los microbios, reducen la pérdida de nutrientes y la erosión. O un fertilizante líquido. Este tipo de compost concentrado de microbios es apto para rociar en los campos. Pero esta clase de agricultura no es posible en todo el mundo. Si se puede hacer, fantástico. Es ideal para mantener la salud del suelo. El problema es que en muchos lugares el suelo está tan dañado que estas técnicas no alcanzan a regenerarlo. Es necesario hacer llegar microbios en mayores cantidades, normalmente en forma de abono orgánico. Se aplica como el abono químico, salvo que en este caso contiene hongos o bacterias. Sin embargo, los microbios de productos comerciales no están específicamente adaptados al medio. Las especies no autóctonas podrían tener dificultades para sobrevivir o incluso podrían causar un desequilibrio en el microbioma. Es algo que hay que tomar en consideración, especialmente en el caso de los hongos, porque se propagan con mayor rapidez y su diseño es más eficiente. Los suelos del planeta son diversos, pero no hay productos microbianos para distintas regiones. Lamentablemente, la salud de nuestros suelos es una emergencia. Nos harán falta, porque tenemos que regenerar los suelos. Es la forma más barata de restaurarlos, porque además garantiza la productividad. Los abonos orgánicos con microbios autóctonos son mejores que los químicos. Esos minúsculos seres invisibles aseguran el equilibrio de la tierra.
En el Pacífico mexicano, los bosques de manglares que protegían la costa veracruzana fueron talados en los últimos años. Con ello, desapareció la protección natural frente a las tormentas y el hábitat de los cangrejos y todas las especies derivadas de su presencia. Ahora están usando las tradicionales chinampas de origen azteca para salvar las costas, usando sus suelos fangosos como nutriente natural de los manglares. Me considero azteco. Se puede decir, a lo mejor traigo raíces de esa época. Yo desde pequeño me han traído al campo. Mis abuelos se han dedicado a la producción de hortalizas y de lechugas. Actualmente mi papá se dedica, mi hermano y yo. Asael Meléndez se dirige a su chinampa. Hace 500 años los aztecas crearon este ecosistema en 3 lagunas, las chinampas, islas de juncos y tierra hechas para la agricultura. Cada una mide 300 metros de largo y 15 de ancho. Aquí no hay tractores ni arado, solo trabajo manual. Nosotros extraemos el sustrato, el lodo de los canales, llenamos nuestras canoas, lo limpiamos bien, con cubetas lo vaciamos en un rectángulo que le llamamos almárcigo, se seca el lodo, se cuadricula y germinamos la semilla. Estas técnicas eran usadas por nuestros antepasados, que actualmente las seguimos usando, y son eficientes. La chinampa de Asael da 5 cosechas al año. Él distribuye sus productos a los restaurantes en el centro de Ciudad de México. Las chinampas están apenas a 20 kilómetros de distancia del centro histórico, uno de los últimos oasis de esta megaciudad. A 500 kilómetros de allí se encuentra el Golfo de México. Las chinampas deberían hacerle la vida más sencilla a Flor Aronis Cruz. Última y nada. Vive de la pesca de cangrejos y peces. La captura de hoy es más que escasa. Dispuso 20 trampas, pero apenas pescó 8 cangrejos. Antes sí había bastante, por esta época había ya jaiba grandes, pero ahorita no hay nada. Mira nada más el tiempo que estamos y nada. Y sí, hay norte y ve de haber más jaiba y menos jaiba. Sí, se está sintiendo bastante el cambio. El mayor problema para los cangrejos es que no encuentran casi protección en las costas. En el litoral se tala cada vez más, sobre todo los manglares. Su existencia se ha reducido en más del 30% en los últimos 40 años. Y con los manglares desaparece un refugio vital para los animales. Ellos buscan recuperar esos refugios. Realizan una siembra de manglares en la región. A nadie le importa mojarse. A la vez está divertido, ¿no? A la vez es divertido. Los hombres construyen chinampas del mismo modo que los aztecas hace 500 años, islas de barro y juncos. Aquí crecerán los manglares. La técnica de chinampa por el terreno bajo, para que la chinampa le dé fuerza, que no se estén moviendo y con cualquier viento se vayan a caer. Es un soporte que es para las plantitas. El nivel del agua es muy alto aquí. Antes había manglares por doquier. Ahora hay una superficie de pastos justo en la orilla. Vacas en una región concebida para la pesca. Flor y su familia tienen sus esperanzas puestas en el equipo de Citlali y las chinampas. Cuando se restablezcan los manglares habrá más pesca. Por eso su marido y su hijo también participan en la siembra de manglares. Con ello, contribuyen a recuperar el antiguo ecosistema. Mi mamá me crió en el agua, en el río. Entonces yo no sé mucho porque no fui a la escuela, pero al poquito que he visto y he convivido es muchísimo, es un valor, es lo fundamental del mundo, los manglares, para toda especie, del humano como ave, como peces, de todo, de todo.
En los últimos años, los límites de Ciudad de México se han acercado cada vez más a las chinampas. Azael y los otros agricultores temen por el futuro de sus campos. El mayor peligro para esta antigua forma de agricultura es el hombre mismo. Donde pisa el hombre y empiezan a haber casas, empieza a haber desechos tanto de ellos, tirar basura, y en lugar de mejorar la calidad del agua o de conservar los canales, tiran la basura para tapar el canal y lo usan como camino. Azael Meléndez quiere heredarle su chinampa a sus hijos y con ello transmitirles una parte de la cultura azteca. Y cerramos el programa con nuestro ecohéroe de hoy. Todo comenzó cuando en un artículo leyó que se podían cosechar verduras en la Antártida en cultivos de producción hidropónica, es decir, sin suelo. Lo que empezó como un pasatiempos en su propio departamento, hoy es una apuesta fuerte por la agricultura urbana y el consumo responsable. Él mismo nos cuenta. Hola, soy Sebastián Padim, estamos en Buenos Aires, Argentina. Lo que hacemos es fabricar y diseñar sistemas hidropónicos para la ciudad, para que personas puedan tener su huerta en su casa y también para que productores locales tengan alta densidad de alimento para distribuir en las ciudades. Sebastián es licenciado en sistemas, pero desde pequeño tiene una gran afición por la jardinería. Durante varios años ejerció su profesión en una oficina detrás de una computadora, hasta que un viaje por la Patagonia lo hizo dar un giro en su vida profesional. Y leí una nota donde decía que se podía cultivar alimento en la Antártida utilizando la hidroponía. Y ese fue como un clic en mi vida, porque a partir de ese momento como que empecé a informarme. En ese momento en Argentina no se conocía tanto y bueno, comenzó como un hobby. La agricultura hidropónica es una técnica milenaria. Su historia se remonta a los antiguos jardines colgantes de Babilonia y su nombre surge de la unión de raíces griegas, hidro, agua, y ponos, labor de trabajo, lo cual significa trabajo en agua. Básicamente requiere agua y solución nutritiva, que son los nutrientes que naturalmente existen en la tierra. Bueno, nosotros se los damos a las plantas a través del agua. Así que básicamente la hidroponía es una técnica de cultivo. Hace unos años, Sebastián se lanzó a la aventura. Comenzó con una rústica y pequeña huerta en su hogar. Sus primeros cultivos fueron lechuga y tomate. 2 años más tarde surgió su emprendimiento Verde Agua, con el sueño de que cada persona pueda tener su propia huerta y cultivar sus alimentos. Luego el joven emprendedor fue por más y fabricó perfiles para la recirculación del agua, especiales para la hidroponía. Una de las más conocidas es la NFT, que son de las siglas Nutrient Film Technique, que básicamente corre agua por unos tubos y la planta tiene la raíz colgando en el agua y absorbe los nutrientes del agua. Esa técnica se utiliza mucho para todo lo que es cultivo de hojas. Para Sebastián, los sistemas hidropónicos poseen una serie de ventajas a nivel productivo y ambiental, entre ellos el ahorro de agua, un recurso natural muy preciado y escaso en el mundo. Ahorramos agua, no tenemos desperdicio de agua, el agua o se evapora o la toma la planta. Es una técnica que nos permite reducir la cantidad de fertilizantes que utilizamos y no tiene ningún residuo en la tierra o en el agua. Es un sistema cerrado, entonces no afecta a la biodiversidad de nuestro planeta. El emprendimiento creció a lo largo y ancho en todo el país. Hoy sus diseños se encuentran en pequeños balcones de la ciudad y hasta en gigantescos invernaderos en las provincias de Argentina. Los cultivos más frecuentes son lechuga, rúcula, albahaca, menta y cale, pero también frutillas, pimientos y tomates, entre otros. Cada vez hay más países que están produciendo alimentos. Pensemos en países en Europa donde el 70-80% de la producción de hortalizas es hidropónica. Antes hablaba de que la hidroponía es el futuro. Bueno, yo ahí mencionaba que hoy la hidroponía es el presente con mucho futuro.
con mucho futuro de otra manera de producir alimentos. Y día a día está creciendo y va a seguir creciendo, y junto con tecnología nos va a permitir cultivar mucha cantidad de alimento cerca de las ciudades. Cada vez que Sebastián recoge de su pequeño huerto hojas verdes y frutos, siente una gran satisfacción. Su sueño es que todos se animen a tener un huerto hidropónico en casa. Y así ponemos punto final a este programa dedicado a los suelos, un recurso natural sumamente valioso, pero finito. Eco Latinoamérica estará esperándolos con más temas en nuestra próxima cita. Les hemos acompañado en esta emisión Agostina Scioli en Argentina y Antonio Anistro desde México, dos países con vastos territorios y con algunos de estos grandes retos ecológicos. Síganos en las redes sociales de DW. Cuídense.